Y en esta campaña, en tus zapatos, también hay una persona que se adhiere a ella. No le miré los pies, pero creo que vino con los zapatos cambiados. Y bueno, ya lo voy a presentar, es Eduardo Rayo Ferreira, es un gusto, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, Alicia, muchas gracias por la invitación. Y bien, andamos en esta, sí. Bienvenido a Color Esperanza porque trabajaste mucho con chicos con síndrome de Down y quiero que me cuentes un poco de esa experiencia porque hace un tiempo atrás, vos me vas a decir cuándo, y tal vez ahora hay más posibilidades de poder trabajar aprendiendo un poco más de cómo tratarlo. En esa época solo fue amor y el momento, que tiene que haber amor siempre, seguro, Sí. ¿no, Eduardo? Y sí, es un poco lo que decís tú. Hoy por hoy podemos recurrir y encontramos en YouTube, no sé, algún pique, como dicen los chiquilines, y nos podemos orientar. En ese entonces había que conseguir alguna bibliografía que existía muy poca. Yo trabajé en el tema artes plásticas en la escuela 81 y aprendí mucho con las maestras, ¿no? Y fundamentalmente me fui interiorizando de todos los chicos con las más diversas discapacidades, dentro de lo que podíamos tratar el tema también de los chiquilines Down. Uh-huh. Y indudablemente que es un tema apasionante para abordarlo, porque me parece que recién ahora está tomando la dimensión. Yo creo que estas campañas como la que hizo la señora que lanza de Montevideo, y que creo que es un indicio de que alguien se puede poner debajo de la piel de otro, nos da la posibilidad de comunicarnos y de asumir una responsabilidad como sociedad, incluir. Si yo te cuento que allá por el año 1500, 2000 años atrás, por ahí por Ecuador y Colombia, ya las vasijas que elaboraban los aborígenes de la zona, planteaban caras con facciones Down. Habría que buscarlo en internet, pero qué hoy por hoy debe curioso, estar. qué curioso. Hay vasijas en la zona ecuatoriana, colombiana, que ya estaban mostrando facciones con esas características. Indudablemente que nadie sabría de qué se trataba. Después existen pinturas de 1500, 1400, donde podemos ver reyes católicos y no sé cuántas cosas más, del Bosco y no sé cuántas más, y por ahí detrás aparecen personitas, niños, jóvenes, reyes con facciones Down, muy bien pintadas por el Bosco. ¿A qué atribuís eso? Y yo digo que la sociedad siempre ha tenido esa posibilidad de mostrar y de demostrar que se incluye. Lo que quiere decir que hubo un periodo de tiempo, y vamos a ponernos desde la Guerra Mundial, en que Hitler discrimina todo, y hay veces que decimos, los nazis, no sé cuánto. No, desde ahí en adelante, como que en la cabeza de nosotros nos quedó una cierta discriminación de una cantidad de los integrantes de la especie humana, donde también aparecían estos seres que son fantásticos, pero que había que de alguna manera separarlo de la sociedad, porque no aportaban a lo que la sociedad quería. Para los intereses. Ahí está. Claro. Y nosotros fuimos heredando ese error histórico. Claro. Te vuelvo a repetir, 2000 años atrás los incluían y hasta los manifestaban en vasijas hasta como dioses muchas veces. Sin embargo, algo pasó, que la discriminación empezó de tal manera a sacarlos y a esconderlos en los rincones. Allá por el 50, el 40 había que esconder.
voy a decir una palabra entre comillas, los bobos había que esconderlos. Soy crudo para decirlo, pero así, los bobos había que esconderlos. Pero era la expresión. Sí, sí. Pero después surge un movimiento muy interesante cuando se descubre o se empieza a estudiar el ADN humano. Hoy conversábamos contigo por teléfono. Sí. Cuando se empieza a estudiar el ADN humano y el desarrollo humano desde los orígenes, desde el Big Bang, desde la gran explosión universal, y todos, absolutamente todos, estamos integrados por carbono 14, derivados de una explosión donde son semillas de estrellita, y todos nacimos de ahí. Un árbol, el agua, un ser humano, un perro, todo. Todos los que nos consideramos seres vivos. Y yo no sé si por causalidad o por casualidad caímos en este pedacito de esfera, que después se transformó en esfera, que se fueron uniendo por imantación, todos estos pedacitos, y ahí comienza una vida. Una vida que posiblemente, algunos hablan de 7.000 millones de años, 6.000 millones de años, nadie le va a acertar. Pero desde ahí en adelante, hoy por hoy, los científicos están estudiando toda la evolución humana, y dentro de la evolución humana, yo te contaba, lo más importante es la célula, ¿verdad? Claro. Esas células están integradas por un núcleo, pero además están integradas por moléculas, y esas cuestiones Uy, qué profundo, guardan un recuerdo, una memoria histórica de lo que hemos sido. Yo puedo ser nieto de aquellos dinosaurios, y puedo ser nieto de aquella estrellita que reventó alguna vez. Y esos 46 cromosomas que tiene la célula, no estoy hablando de plástica, ahora me fui para otro lado, después vamos a hablar de plástico. Sí. Esos 46 cromosomas que tiene la célula. Esta es la introducción apenas, sí. Y que forman 23 pares. Bueno, el cromosoma 21, en lugar de ser un par, son 3, y hasta 4. Por ello esto. Y ahí surge esa diferenciación, hoy lo demuestran los científicos. Hoy lo demuestran los científicos. Antes era prácticamente imposible. Vuelvo a decirte, eran los bobos. ¿Y qué pasó? Es capaz que nosotros tenemos una visión totalmente negativa de esa situación, de esos seres, y creemos que son los que hay que discriminar y relegar. Y la metamorfosis de la especie humana nos ha demostrado de que ha existido el Homo erectus, todos los homos, y de ahí en adelante surgimos unos, surgieron otros. Si alguien me cuenta de dónde nació, quién fue Adán y Eva, te diría que es de África. Fueron africanos. Los primeros seres que se engendraron entre hombre y mujer fueron negros, fueron africanos, fueron descendientes de un Homo sapiens africano. Entonces, a partir de esa introducción, ahí está, casi sin técnica, ofender a nadie, porque hay otra gente que no tiene esa creencia, ¿no? De que... Claro, pero si vamos a la Biblia, sí, te la cuento. También te la cuentan. Te la cuentan de esa manera, exacto. Es decir, te hacen una introducción mitológica, no tan científica, pero te la cuentan de esa manera. Claro. Entonces, yo a lo que voy es que hoy por hoy estos seres están entre nosotros con ese par de cromosomas identificados y diferenciados, y con conductas diferentes, y a nosotros nos demuestran claramente de que son diferentes, pero para bien o para mal, muchas veces no sabemos explicar. Y frente a las conductas violentas de los tiempos que corren, y una cantidad, la mar en coche, que todos estamos contestes de que es así, esos seres son seres totalmente pacifistas, nacidos en un mundo, podría llamarse hasta ingenuo,
donde le cuesta la comunicación oral y decimos, y a veces la verborragia, todas estas estupideces que yo he dicho durante estos 5 minutos, vas a saber si tiene sentido, esa comunicación oral que muchas veces es mucho más fácil entender la gestual, un lenguaje que ellos mismos inventan para comunicarse. Bueno, como introducción creo que sirve para decir que todo esto a mí me dio pie para investigar y bueno, y en determinado momento ir avanzando con las maestras de la Escuela 81 en una temática que nos parecía muy interesante, que era las artes. Y a partir de las artes ellos se integran muchísimo más y yo diría que disfrutan, elaboran y crean, que es importantísimo. ¿Cuántas veces hay algunos que no saben crear? Y uno de los errores que hay. Que pensamos que somos, que no nos falta nada, que tenemos copian, todas las capacidades y copian. Y ellos crean. Y crear no es para cualquiera. Entonces ellos crean colores, tú le das los colores primarios, secundarios, y ellos crean sus propios colores, los elaboran dentro de un espacio, fuera del espacio, invaden otros espacios, le das una hoja y pintan en la mesa, y habría que analizar por qué, si eso no es rígido y les demuestra que existe un impedimento. Hay muchas cosas para investigar. Increíble, sí, porque digo, tener la hoja y pintar la mesa, también tiene movimiento la mesa. Claro que no lo percibimos. Es un espacio diferente, por ejemplo. Pero es muy complejo, pero es muy inteligente. Sí. La reflexión que estás haciendo de todo ese trabajo. ¿En qué años trabajaste? Bueno, yo trabajé, sí, tal vez hace 10, 12 años atrás. No existía mucha información del síndrome, porque no es una enfermedad. Lo primero que tenemos que decir es que no es una enfermedad, es un síndrome. Es un síndrome. Como todos los síndromes, las enfermedades se tratan de curar. Los síndromes son por diferenciación de genes. Y así existen, no sé, una infinidad de síndromes que anteriormente, hasta hace 10 años atrás, se creían que eran enfermedades. El autismo, por decir una cosa, que tuvo un avance impresionante y que hoy por hoy se está estudiando y se llegó a la conclusión de que Einstein tenía autismo, por decir una cosa. Sí. Pero está bueno traerlo o la lectura de un autista es mucho más rápida que la que cualquiera de nosotros podemos hacer una vez que aprende la lectura. O en la matemática te define 4 ecuaciones cuando nosotros no sabemos resolver una de primer grado. Sí, es impresionante. Y un chiquilín con síndrome de Down logra cierta comunicación que con espacios y con tiempos que no son los nuestros. Si hoy me decís tú, si le costó a la gente ponerse un zapato diferente del otro, a ellos no le costó nada. Romper reglas no es fácil. Sin embargo, para ellos es facilísimo. Claro. Bueno, quiere decir que ya hay una ventaja que nos lleva. Por eso yo decía, tenemos que aprender de ellos, claro, ese tipo de cosas, claro. Por ejemplo, nos llenamos, y voy a hablar como todos los días hablamos comúnmente, nos llenamos de pavadas para hacer cosas tan simples, sí, y que demuestran tanto. Sí.